GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de nuestras redes sociales. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche nos acompaña en Pensamiento Crítico Jimena Peña. Ella es candidata presidencial por Alianza País, lista 35. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Mundo de Maravillas. Amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este lunes 9 de noviembre del 2020. Seguimos en nuestro recorrido con los candidatos a la presidencia de la República, esta vez para conocer sus propuestas, para conocer sus puntos de vista, para conocer sus ofertas en este momento que es muy trascendental para el Ecuador, para las elecciones del próximo domingo, 7 de febrero del 2021. Hasta el momento son 14 los candidatos confirmados, ratificados por el Consejo Nacional Electoral y están 3 a la cola. Podrían ser una papeleta, una sábana electoral de 17 candidatos presidenciales. Esta noche nos acompaña Jimena del Rocío Peña Pacheco. Ella es candidata a la presidencia de la República por el partido Alianza País. Ella es cuencana, desde el 2008 está ligada a Alianza País. Ahora mismo, antes de ser candidata, ella era jefe del bloque en la Asamblea Nacional del bloque de Alianza País. Renunció, pues, para asumir este nuevo reto que es la presidencia de la República. Hay que tomar en cuenta que es la única candidata mujer, ¿sí? Es la única candidata mujer que está terciando en estas elecciones. Jimena, buenas noches, mucho gusto, muchas gracias por la deferencia y por el tiempo que nos va a dedicar esta noche para conversar con usted. ¿Cómo le va, Fernando? Muy buenas noches. A Galo también un fraterno saludo y a todo el equipo de GAFA TV. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable a usted. Usted es candidata por la lista 35, el partido Alianza País, un partido que está, o un movimiento, mejor dicho, porque no es partido, es un movimiento político, que está en el poder, está en el gobierno desde el 2007. En primera instancia con el economista Rafael Correa y en el 2017 con el licenciado Lenín Moreno. ¿Qué se siente? ¿Qué es ser candidata de un partido que está 14 años en el poder? Fernando, como candidata del movimiento Alianza País, bueno, realmente tengo una enorme responsabilidad sobre mis hombros, el poder liderar ese sueño que inicia en el 2006, ahora en este nuevo momento, es realmente un honor, pero también una gran responsabilidad. Alianza País, como usted bien menciona, comienza en el 2006, promueve una nueva constitución que fue aprobada de manera mayoritaria por los ecuatorianos y ecuatorianas, tiene una década de gobierno con grandes aciertos, también con grandes errores, hay que reconocerlo, y
un último proceso donde lamentablemente, aunque ganan las elecciones, no gobiernan. Esa es la realidad de nuestro movimiento. Pero en este momento, más de hablar del pasado con aciertos y con desaciertos, lo fundamental es proyectarnos hacia el futuro. Como propuesta, como movimiento renovado que en esta vez le encarga el liderazgo de este proyecto político a una mujer, a una migrante, a una militante convencida desde el año 2008 de esta gran propuesta que convoca y sigue convocando a miles de ciudadanos y ciudadanas que desean retomar ese sueño de transformación del Ecuador. Gracias, Jimena. En todo caso, sí es bueno contextualizar y hablar un poquito. Usted dice aciertos y errores. ¿Podríamos puntualizar ahora en frío cuáles son esos errores que usted podría reconocer y cuáles son esos aciertos de los cuales podría vanagloriarse en primera instancia de los 10 años del economista Correa y ahora del licenciado Moreno? Bueno, como movimiento, uno de los desaciertos, por ejemplo, es no haber promovido un movimiento mucho más horizontal, un movimiento que promueva formación de cuadros, un movimiento que no sea solamente para las elecciones. Creo que ahí como organización realmente tuvimos el error de depender mucho de los personalismos en su momento del expresidente, en el momento de la campaña del inicio del gobierno del actual presidente, y vemos realmente que eso ha sido uno de los temas que queremos mejorar. Yo no pretendo ahora que el movimiento sea jimenista, pretendo que mi movimiento se fortalezca en base a los ideales de los que lo integramos, de esos ideales de transformación, de tener un Ecuador más equitativo, más igualitario, de ver a la compañera que está en este momento a cargo de la candidatura presidencial como una compañera que tiene la responsabilidad de liderar esos sueños, pero que sigue siendo una militante, que sigue siendo una compañera que va a representar esas aspiraciones colectivas. Ahí hay un primer error que como organización hemos cometido y que queremos mejorar, queremos fortalecer. Por eso ahora tenemos un movimiento renovado con candidaturas de ciudadanos que representan colectivos, que representan sectores ciudadanos que tienen esa misma aspiración. Pero también hay algunos karmas, Jimena, por ejemplo, el sinnúmero de denuncias sobre corrupción, vinculación de algunos ex compañeros suyos. Con ese desgaste de 14 años de gobierno, ¿cuáles son ahora las ofertas, las propuestas que usted plantea a los ecuatorianos? Bueno, en efecto, nosotros no podemos cambiar el pasado de nuestra organización, pero sí podemos hablar del presente y del futuro para nuestro país. Y en este sentido nosotros queremos retomar ese sueño de transformación y generar un Ecuador de oportunidades. Queremos retomar el sueño del 2006, Fernando, con el que nos identificamos miles de ciudadanos. Usted sabe que yo soy migrante, yo migré a los Estados Unidos en el 95, perdón, y nunca había pensado en retornar al país hasta que inicie la revolución ciudadana, hasta que los migrantes se nos reconocen nuestros derechos. Ahí yo decido volver al país, decido comenzar a apostarle a un proyecto de ciudadanos, a un proyecto de gente honesta, y por eso regreso al país. Y con esas mismas aspiraciones en estos momentos lideramos la papeleta presidencial. Queremos un Ecuador de oportunidades, un Ecuador donde el desarrollo, el progreso no sea solamente para los que tienen recursos, sino sobre todo para aquellos sectores excluidos. Durante esta pandemia, durante esta crisis económica, vemos a nuestros ciudadanos desesperados, muchos de ellos sin saber qué hacer, jóvenes queriendo irse del país por la falta de oportunidades, sintiendo lo mismo que yo sentí en el 95, con deseos de irse del Ecuador porque ven que actos de corrupción, ven que acciones indolentes de un gobierno le han robado la esperanza. Por eso queremos promover una reactivación económica con los jóvenes, con los sectores rurales, con nuestros artesanos, con nuestros comerciantes autónomos. Con ellos queremos trabajar a través de una reactivación que procure préstamos para estos sectores que en estos momentos se sienten totalmente solos ante la pandemia. Queremos garantizar una renta básica temporal a aquellos ciudadanos que han perdido su trabajo
por la pandemia, que no van a poder conseguir un trabajo porque la reactivación económica no está tan rápida como quisiéramos, a los ciudadanos que van a perder el trabajo, que a lo mejor se encuentran en una condición compleja de pobreza o de pobreza extrema. A esos ciudadanos les queremos garantizar una renta básica temporal para que puedan consumir, para que puedan mantener esa demanda agregada que es fundamental para promover el consumo, para promover la venta y para promover la producción nacional. Jimena, ¿cuáles serían, así brevemente, los ejes fundamentales, básicos, en los cuales se va a elegir el programa de gobierno de Alianza País? ¿Y cuáles son las urgencias? Porque el Ecuador de ahora no es el Ecuador del 2006, del 2007, es un Ecuador distinto. Y sobre todo la gente pregunta, ¿cómo hacerlo? Porque de pronto el micrófono y el papel aguanta todo, se puede decir muchas cosas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo llegar a efectivo esas propuestas, Jimena? Bueno, en el tema del tema económico, la generación de empleo es un tema fundamental. Y le he hablado ya de un primer gran elemento, el garantizar una renta básica para que se mantenga la demanda agregada dentro del país. Eso genere ventas, genere consumo, genere producción. Es un tema fundamental para la generación de empleo. Pero también queremos desarrollar incentivos para las pequeñas, las medianas empresas, para que mantengan las plazas de trabajo o creen nuevas empresas de trabajo, a través de una iniciativa de copago de nómina, donde el Estado pueda acompañar la creación de estas plazas de trabajo con un enfoque a las mujeres, con un enfoque a los jóvenes, con un enfoque a los ciudadanos que pasan los 50 años, ya que conocemos las dificultades que enfrentan nuestros ciudadanos para obtener trabajo luego de esa edad. Queremos enfocarnos en la ruralidad, que es otro gran eje de nuestro trabajo. Queremos trabajar por el agricultor familiar, por la diversificación de actividades productivas en las zonas rurales. Otro eje fundamental es el tema de la mujer. No podemos hablar de justicia social en el Ecuador si no hablamos de igualdad para el más del 50% de la población. Vamos a construir un gabinete paritario donde la presencia de mujeres valiosas en el país sea importante y puedan contribuir con sus ideas, con sus capacidades. Queremos trabajar para combatir la violencia contra la mujer, para combatir los femicidios en el país. Fernando, a las mujeres en este país nos matan, nos violan, nos maltratan dentro de nuestros hogares. Tenemos que erradicar esa conducta de violencia contra las mujeres ecuatorianas. Y por supuesto, como migrante, no puedo desconectarme de mi gran comunidad migrante, de sus familias, que también enfrentan complejas situaciones por la pandemia. Queremos promover esa reunificación familiar, un retorno real de nuestros compatriotas a un Ecuador de oportunidades. Estamos conversando esta noche de lunes 9 de noviembre del 2020 con Jimena del Rocío Peña Pacheco. Ella es candidata a la presidencia de la República por Alianza País. Hay muchas cosas que hacer en el país. Reactivar la economía, reactivar el campo, rescatar el seguro social, la educación, el empleo, la salud en pandemia y post-pandemia. La gente se pregunta, hay tanto que hacer, ¿de dónde saldrán los recursos? ¿De dónde se conseguirán los recursos ahora que son tan escasos de nuestro país? Bueno, tenemos en efecto que revisar, por ejemplo, el tema tributario, Fernando. Es importante revisar cuáles incentivos se han creado durante estos años para qué sectores y el nivel de compromiso en la generación de empleo en estos sectores. Yo le puedo decir que durante los 3 últimos años se han generado incentivos para que el sector privado abra plazas de trabajo. Pero también le puedo decir que hemos visto que no hemos tenido ese impacto que hubiésemos querido. Por eso es importante asegurar que esos incentivos tributarios se dirigen a los sectores que he mencionado, a estos sectores que, aunque son pequeños, artesanales, economía popular y solidaria, representan el 64% del empleo en este país. En el Ecuador, 9 de cada 10 empleos lo genera el sector privado. Y de estos 9 trabajos, 5 vienen de este sector de la economía popular y solidaria. Entonces, tenemos que impulsar este sector,
para promover ese empleo. Ese es un tema fundamental, entonces, revisar el tema tributario para garantizar que los incentivos van a los sectores que se comprometen con el país. Tenemos también que combatir la evasión tributaria. No es posible que a un pequeño negocio de un barrio se le clausure porque no cumple con sus obligaciones tributarias, mientras hemos evidenciado que grandes empresas no tributan adecuadamente a tiempo en el Estado porque esperan que hayan remisiones en lo posterior para pagar el impuesto cuando a ellos les conviene y no cuando la ley lo establece. Tenemos Ximena, en ese caso, los dos gobiernos de su movimiento hicieron las remisiones tributarias, tanto el economista Correa como el licenciado Moreno. Así es, Fernando, y no estoy satanizando las remisiones. Lo que estoy diciendo es que no pueden convertirse en un hábito para que ciertas empresas, grandes empresas, pues usen esto como mecanismo permanente para tributar cuando ellos quieren. Tenemos que promover que la ley la cumplan los pequeños, pero también los grandes. Hasta ahora hemos visto que los grandes beneficiarios de estas remisiones tributarias son las grandes empresas y vemos que se han beneficiado de manera permanente en cada una de las remisiones. Tenemos que generar una cultura donde todos contribuyamos, Fernando, que se le exija al pequeño, pero también al grande, que todos cumplamos con la ley en este país. Los mecanismos de recuperación de tributos deben ser mecanismos ágiles. El Servicio de Rentas Internas trabajando de manera ágil con la Superintendencia de Compañías para identificar, por ejemplo, empresas fantasmas que puedan estar evadiendo tributos. Tenemos que trabajar también con la Fiscalía General del Estado para que se agiliten los procesos de aquellos ciudadanos y empresas que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Combatir la evasión y la elusión tributaria, entonces, serán también una prioridad para garantizar que el Estado pueda, en efecto, tener esos recursos que requiere para garantizar los derechos que están consagrados en nuestra Constitución. Se dice, y hay algunas investigaciones, datos, que los grandes ganadores de los gobiernos de la Revolución Ciudadana han sido los grandes empresarios de este país, los grupos de presión, los grupos que siempre ganan en crisis, en dictaduras, en democracias. ¿Cómo hacer para que no sean siempre los grandes beneficiarios? Ximena, y una pregunta atada a ello, ¿cuál va a ser la respuesta de su gobierno en el caso de llegar a Carondelet respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el IVA y todos estos elementos que impone el Fondo Monetario? Mire, yo no estoy en contra de que las grandes empresas, la pequeña empresa, haga dinero, tengan actividades lucrativas. Eso no está mal. Lo que está mal es que estas empresas no sean responsables y no sean solidarias con el país. Está mal, por ejemplo, que aprovechen de una ley humanitaria para violentar los derechos de sus trabajadores. Está mal, por ejemplo, que no tributen oportunamente. Está mal, por ejemplo, que no vean a sus trabajadores como seres humanos, sujetos de derecho. Pero si usted es un empresario responsable, cumple con sus obligaciones y hace dinero, está bien. Esa es la finalidad de un negocio privado que tiene fines de lucro. Es decir, mi visión como una mujer progresista es también respetar lo privado, promover lo privado como generador de empleo, siempre y cuando, insisto, los privados cumplan también con sus obligaciones y se sientan parte de un país que requiere en este momento de las manos de todos los sectores. No puede ser que todo el peso de la crisis, de la pandemia, caiga sobre los hombros de las grandes mayorías de este país. Por eso, desde mi gobierno vamos a convocar a todos los sectores para que todos, de manera responsable, pero sobre todo de manera solidaria, enfrentemos la dura pandemia que sigue viviendo el Ecuador y el mundo. En cuanto al Fondo Monetario Internacional, Fernando, si me permite, en relación al Fondo Monetario, más allá de que sea un organismo que tenga un nefasto pasado, yo quisiera creer que en estos momentos tiene las mejores intenciones. Lo que sí le puedo decir es que desde mi gobierno vamos a revisar el acuerdo, las renegociaciones que se han dado y vamos a priorizar los intereses de las grandes mayorías de este país. El gobierno de Ximena Peña será un gobierno que respete la soberanía del Ecuador y que priorice los intereses, sobre todo de los más
vulnerables de la patria, que son los intereses que esta mujer, esta migrante representa en esa papeleta. ¿Se seguirá priorizando, como ha sido costumbre en este país, el pago de la deuda externa y seguir relegando el pago de la deuda social, por ejemplo, Jimena? Mire, nosotros somos un país de buena fe y trataremos de, en efecto, respetar a nuestros acreedores, a los que han financiado nuestra economía en momentos complejos. Pero también es importante la prioridad. Y si estamos priorizando la vida de los ecuatorianos por sobre el pago de la deuda, tenga usted la certeza que vamos a priorizar la vida. Nos llenamos la boca diciendo que está el ser humano por sobre el capital, pero cuando hemos tomado decisiones, eso no se ha evidenciado. Por eso, somos un país de buena fe, de gente honesta. Pero si tenemos que renegociar los acuerdos a los que ha llegado este gobierno, y si los mismos no han priorizado los intereses del país, tendremos que renegociar esos acuerdos con soberanía, con autonomía, con una voz firme como país que tiene que velar en estos momentos por una ciudadanía que está ya altamente golpeada por la pandemia y por la crisis. Respecto a lo que el gobierno llama monetización o concesiones y que otros sectores llaman privatizaciones, ¿cuál sería la actitud de un gobierno de Jimena Peña y de Alianza País? Tomando en cuenta, por ejemplo, empresas como el Petroecuador, empresas como las hidroeléctricas del Banco del Pacífico. ¿Cuál va a ser ahí la postura? Las instituciones del Estado no le corresponden a un gobierno, no le pertenecen a un gobierno, le pertenecen a los miles de ecuatorianos y ecuatorianas. Y en base a eso tenemos en efecto que respetar lo público, lo del Estado, garantizando también que esas empresas actúan de manera eficiente. Yo no estoy de acuerdo con las privatizaciones. Yo creo que estas instituciones públicas pueden fortalecerse y pueden mejorarse desde la visión del Ecuador. Yo estoy en desacuerdo con las privatizaciones como por ejemplo del Banco del Pacífico. La banca pública es fundamental para combatir los excesos de un sector financiero privado que ha demostrado muy poca solidaridad. Ni con la banca pública hemos podido garantizar que la banca privada tenga mayor solidaridad con el Ecuador. Por eso la banca pública es importante, pero también es fundamental que se cumpla la ley, que la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria y Financiera obliguen a la banca privada a cumplir con lo que establece la ley. El Código Monetario y Financiero manda a flexibilizar requisitos, manda a democratizar el acceso a los servicios financieros. Pero vemos un sector financiero muy fuerte que ha cogobernado y gobiernos que no han tenido la firmeza para garantizar el cumplimiento de la ley. Nosotros queremos trabajar con la banca privada, pero también queremos que la banca se ponga la camiseta del Ecuador. Un sistema financiero saludable es importante para el desarrollo del país y estoy convencida que esa salud de un sistema financiero no significa un sistema financiero hambriento, un sistema financiero ambicioso que no sea solidario con el desarrollo de un país que en medio de una pandemia clama por mayor solidaridad, por mayor corresponsabilidad con el Ecuador. Respecto, por ejemplo, a los subsidios, Jimena, de los combustibles, del gas, del transporte, ¿cuál va a ser el tratamiento? Bueno, tenemos que evaluar las políticas que se han implementado ya. Entiendo que hay algunas bandas que se irán reactivando a medida como incremente el precio del petróleo. Tendremos que estar alertas para ver cómo estas bandas van afectando el bolsillo, sobre todo de las grandes mayorías de este país. El subsidio del gas debe mantenerse hasta que no encontremos otro mecanismo para, por ejemplo, fortalecer el uso de energía limpia como por ejemplo, la energía eléctrica, que además es producida dentro del país. El Ecuador debe caminar hacia una migración del uso de combustibles fósiles que son además altamente contaminantes a energía limpia, a energía eléctrica. Vemos cómo todo este proceso se ha paralizado por falta de iniciativa del gobierno, por falta de interés. Yo creo que hay proyectos que fueron importantes y que deben retomarse por mi gobierno. Por eso, aquellas iniciativas que son importantes, que fueron importantes, que tuvieron un avance y que han sido relegadas de pronto por odio o por falta de visión,
hay que retomarlos e impulsarlos. Insisto, el uso de energía limpia, de energía eléctrica, debe fortalecerse no solamente para cocinar, sino también para temas de movilidad. El Ecuador debe migrar de vehículos que consumen diésel y gasolina a vehículos eléctricos, que es hacia donde el mundo está caminando, y el Ecuador no puede quedarse relegado de lo que está pasando ya en los demás países, sobre todo aquellos que tienen mayor responsabilidad con el medio ambiente. Este es Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este lunes 9 de noviembre del 2020, conversando con la candidata presidencial de Alianza País, Ximena Peña. Ximena, usted tiene que pelear bastante su gobierno con el asunto de la corrupción. Hay muchos excompañeros suyos que están vinculados en estos casos, en estas denuncias. ¿Cómo recuperar, cómo encontrar el camino y la ruta de ese dinero para recuperar y que los culpables sean sancionados? Mire, cualquier compañero que haya cometido estos actos de corrupción realmente ha traicionado el proyecto político y tendrán que responder ante las autoridades competentes. Nuestro movimiento ha tenido ya procesos de depuración y de autodepuración, y esperemos que todos aquellos, en efecto, que no coincidan con esos ideales de transparencia y de manos limpias, se vayan de nuestra organización política. Lo que deben de saber es que nuestro movimiento tiene un nuevo momento y queremos retomar esa política de manos limpias, esa política de gente honesta. Así es que aquellos compañeros o compañeras, entre comillas, que se han enriquecido a base de nuestro proyecto político, han defraudado nuestra bandera de manos limpias, han defraudado nuestra manera de hacer política y deben salir del movimiento, y las autoridades deben realizar a carta cabal todo su trabajo. ¿Ustedes creen que todavía se puede insistir en manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas? No creo, estoy convencida, Fernando, porque así como Ximena Peña ha hecho política durante varios años de manera honesta, muchos ciudadanos lo pueden hacer. Lo que tenemos que hacer es, en efecto, asegurar que los ciudadanos que elegimos sean esos ciudadanos comprometidos, no con intereses personales, sino comprometidos con los intereses de un país, con los intereses de las grandes mayorías que claman por la recuperación de su dignidad. Queremos trabajar por la recuperación de la dignidad de ecuatorianos, que va de la mano de la recuperación de la política ecuatoriana. Los ecuatorianos somos gente buena, somos gente honesta. No es posible que un puñado de corruptos nos roben la esperanza. Así es que más bien les invito y les convoco a todos esos ciudadanos a apostarle al liderazgo de una mujer, de una migrante que hoy representa ese sueño que nació en el 2006 y que quiere retomarlo porque está convencida que hay ciudadanos, miles de ciudadanos honestos, que no hemos tenido la oportunidad de liderar este proceso de transformación y que ahora tenemos esa posibilidad. Vamos terminando, Ximena, pero usted para llegar a la presidencia necesita muchos votos, incluido el voto del presidente Moreno. ¿Cree que lo tenga? Mire, yo quiero tener los votos de aquellos ciudadanos que coinciden con mis ideales. Y mis ideales son de luchar por esa gente de a pie, por la gente como Ximena, que en este momento a lo mejor piensa abandonar su país, por esa madre que está preocupada porque su hijo quiere irse, por esa esposa que tiene el temor de que su marido vaya a trabajar en Estados Unidos, por esos hijos que han crecido sin padre y madre, porque tuvieron que irse a procurar mejores días para su futuro. Pero el voto del licenciado Moreno no lo tiene usted. Esos intereses son los intereses que yo represento y son los intereses que yo quiero comprometer. Quiero invitar a esta lucha a aquellos ciudadanos que coinciden con la visión de mi movimiento. Quiero terminar con una pregunta que usted como asambleísta que fue, como jefe de bloque de Alianza País, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a votar en el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, Alianza País? Bueno, en este momento yo no soy legisladora, pero nuestra bancada, varios legisladores que pertenecieron a nuestra bancada se encuentran en estos momentos desafiliados ya del movimiento, es decir, son legisladores independientes. Yo creo que desde nuestro movimiento, obviamente, promovemos que se dé un proceso de juicio político dentro del debido proceso. Entiendo que hay un informe pues de censura y de destitución en base a lo que ha encontrado la Comisión de Fiscalización. Este informe ha sido aprobado por un compañero de nuestro movimiento, José Serrano, y creemos que varios legisladores de nuestra bancada
coincidirán con la visión del asambleísta Serrano, que votó a favor ya del inicio del juicio político. Y el señor presidente de la Asamblea, que se le dice que ha sido la congeladora de la Asamblea por los juicios políticos, ahora es candidato a la reelección para asambleísta nacional. ¿Qué piensa? Bueno, en este sentido, me parece que la visión del presidente de la Asamblea es, en efecto, de valorar el tema del golpe de Estado. Usted recordará que el presidente de la Asamblea estuvo a cargo de mantener el orden democrático. Entiendo que tiene una visión un poco diferente a la mayoría de legisladores de Alianza País, y en ese momento pues tendremos que valorar en efecto la posición que el presidente Litardo, como presidente de la Asamblea Nacional, tome en torno a una decisión que es compleja, comprendiendo, insisto, que el presidente Litardo tuvo una participación compleja, porque en sus manos estuvo en efecto garantizar la estabilidad democrática del país. En todo caso, nos quedan muchos temas y ojalá tengamos la oportunidad de conversar nuevamente con Ximena Peña, candidata a la presidencia de la República por Alianza País. Ximena, muchas gracias, muy amable por su tiempo y su paciencia. Muchísimas gracias a ustedes. Yo quiero agradecerles sinceramente por la oportunidad que me dan de darme a conocer como persona, como ser humano, y también dar a conocer las propuestas de mi movimiento para el 2021. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, este ha sido Pensamiento Crítico de este día lunes, inicio de semana, 9 de noviembre del 2020. Hemos conversado con Ximena Peña, candidata presidencial de Alianza País. Este recorrido que estamos haciendo con los aspirantes a la presidencia de la República para saber su pensamiento y sus propuestas. Pensamiento Crítico llegó gracias al respaldo y la confianza de Mundo de Maravillas. Señoras y señores, amigos y amigas de GAFA TV Ecuador, hasta aquí hemos llegado con Pensamiento Crítico, este inicio de semana de lunes 9 de noviembre de 2020. Seguiremos, como decía, recorriendo el espectro electoral de nuestro país, toda vez que ya se están definiendo las candidaturas para la presidencia. Hasta la fecha tenemos 14 binomios aprobados y en firme. Están pendientes 3, con la aparición sorpresiva del señor Álvaro Noboa, que también quiere llegar a la presidencia, aunque ha perdido ya en 5 ocasiones y quiere ir a la 6ª. Vamos a ver qué dice el país del que tiene la palabra, y nosotros lo que hacemos es recoger el pensamiento, las propuestas y los planteamientos que tienen los candidatos para que ustedes, amigos, analicen, evalúen y en conciencia y pensando en el futuro de nuestra generación, de nuestra gente, de nosotros mismos, lo hagamos pensando y sin caer en ninguna trampa, porque también existen ese tipo de cosas. Amigos, hasta mañana. Muchas gracias. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.